Un poco complicadas porque todos tenemos hambre y voy a intentar que lo paséis bien y dar una versión de laboratorio, de lo que hacemos en el laboratorio y cómo un laboratorio puede ser digital. La idea de todo esto es que entendamos, o que después de esta presentación, que son 45 minutos, que realmente son pinceladas, veáis cómo trabajamos en digital. Yo voy a hablar de un soporte en concreto. Yo trabajo con 3Shape, trabajo con el escáner Trios y yo creo que es una de las satisfacciones de mi carrera y de mi vida profesional, porque nosotros realmente hemos hecho buena carrera en lo que a digital se refiere. Estáis aquí, estáis viendo que hay muchísima información, es una saturación, máquinas, y yo diría que estamos en esto, en el CAD/CAM Wars. Tenemos aquí esta guerra de CAD/CAM, donde estáis viendo en este stand, como es en el de Henry Schein, como en el que estáis, diferentes sistemas, diferentes maneras, diferentes maquinarias, pero al final es el fin común. El fin común y el fin común de la odontología es trabajar en digital. Todo va a ser digital. Es una palabra que vais a escuchar a lo largo de la presentación muchísimas veces. Por lo tanto, estamos diciendo que en un sector como el nuestro, que durante muchos años se ha mantenido de alguna manera latente, no ha habido una revolución tecnológica hasta ahora. Es un cambio tecnológico. Lo que está pasando, realmente lo que está cambiando aquí, es que nos tenemos que adaptar. Es un cambio que en nuestra vida cotidiana es así, en nuestras televisiones, teléfonos móviles, etcétera, pero que realmente en la odontología, en nuestro sector, no se había dado hasta ahora, o sí se había dado, pero no era tan evidente como hasta ahora. Todos los stands que vais a ver disponen de un escáner intraoral, el que sea, maquinaria varia para hacer diferentes tipos de trabajo. Todo esto hace que nos tengamos que adaptar, que tengamos que invertir. Es fundamental para el futuro invertir. Ya lo decía Darwin, no van a sobrevivir los más fuertes, los más rápidos, sino los que mejor se adapten. Y estamos en un sector que está cambiando y nos tenemos que adaptar. Esto es lo que vamos a escuchar. Esta palabra se nos está metiendo en nuestras cabezas como yo creo que como un dogma. Digital, digital, todo es digital. Nos hemos dado cuenta que de una manera cotidiana, en nuestra quehacer diario, ya trabajamos en digital. No es necesario tener aparatología para ser digital, puesto que estamos trabajando continuamente con correos electrónicos, presentaciones en PDF, donde podemos ver cómo queremos que sea un trabajo o una presentación de un trabajo, el formato en el que se presentan las fotografías, ya sea JPG, sea RAW, etcétera. Podemos hacer digital también nuestros negocios, clínicas, laboratorios, apareciendo y teniendo presencia en redes sociales. Los archivos que se utilizan para la radiografía digital, que son los archivos DICOM, los archivos con los que trabajamos en los sistemas CAD, que son los archivos STL, que realmente lo que quiere decir es estereolitografía, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que ya ha entrado en nuestro quehacer diario y lo que tenemos que hacer es ir adaptándonos a una manera de trabajar. Como decía el profesor Daniel Bismayer, él tiene una clínica dental en Holanda, en Ámsterdam, y se jacta de hacer todo digital. Él dio el cambio, invirtió en diferentes sistemas digitales, invirtió el laboratorio con el que colaboraba en diferentes sistemas digitales y todo lo hacen digital, no cuelan, todo es digital, todo es a través de elementos digitales. Y dice esto: primero tenemos que sustituir una raíz por un implante y ahora necesitamos sustituir un mundo dental analógico por otro digital. Es así y el cambio es una realidad. Claro, esto en el laboratorio, que seguimos utilizando la técnica de cera perdida, pues realmente es una técnica que se utilizaba en el año 2500 a.C. para hacer monedas. Ya lo utilizaban los sumerios, o sea que realmente la pregunta de esto es si seguro que hemos avanzado. Hay herramientas, hay maquinaria que nos permiten hacer las cosas de otra manera. Es simplemente cambiar la manera de trabajar, el convertirte en reproducible, el convertirte en algo más exacto.
Teniendo en cuenta que el laboratorio de prótesis dental, el laboratorio artesano, es una de las últimas industrias que todavía fabrica un producto de principio a fin. Para hacer una corona tenemos que modelar en cera, tenemos que meterla en revestimiento, tenemos que colar el metal bien por fuerza centrífuga o por inducción, tenemos que quitar o eliminar ese revestimiento, tenemos que repasar el metal y por último añadirle el recubrimiento estético. Ahora, la pregunta de esto es bueno, malo? Hemos trabajado así durante muchos años, pero realmente la artesanía dependía muchísimo de la pericia del técnico y lógicamente una profesión como es la de protésico dental necesitas muchos años para poderlo dominar. Decía Klaus Mutatis que para poder decir que dominas algo realmente tienes que haber invertido por lo menos, como mínimo, 10.000 horas de trabajo. Estamos en camino de ello, pero al final el resultado final del trabajo dependía de la pericia del técnico. La industria del automóvil a principios del siglo pasado también trabajaba así. Trabajaba de una manera artesanal, donde había cadenas de montaje con muchísima gente y cada operario tenía una función. El operario 125 se encargaba de apretar tornillos, el operario 300 se dedicaba a colocar las ruedas del automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. Eran cadenas de montaje muy caras de mantener y sobre todo pues no era de una manera efectiva, no podías tener una eficacia a la hora de producir. Esto era así a principios del siglo pasado. A principios del siglo pasado, estamos hablando de hace 120 años. Esto ha cambiado y ha cambiado tanto que hoy por hoy las plantas de fabricación de vehículos lo que hacen es ensamblar maquinaria. El chasis se fabrica en un sitio, el motor se fabrica en otro y en esas fábricas, que son fábricas perfectamente tecnificadas, los coches se van moviendo por una superficie imantada, como es el caso de esta fábrica, que es la fábrica donde fabrican el Porsche Panamera y el Porsche Cayenne, donde por suerte he tenido el placer de estar. Tú ves que el coche se va moviendo libremente por la fábrica en una superficie robotizada e imantada, desde qué chasis hasta qué coche. Y los operarios que llevan unos guantes con unos códigos de barras van poniendo en su código de barras y le van diciendo qué configuración tiene ese vehículo, si lleva un motor X, si lleva unas llantas X, etcétera. Por lo tanto, se trata de una producción muchísimo más eficaz y de una calidad increíble. ¿Qué nos permite la tecnología? Pues incrementar la capacidad de producción, ofrecer siempre lo más novedoso. En el momento que entras en la carrera de la tecnología, también aparece una revolución que son los materiales. Los materiales son la revolución de este sector. Ya las máquinas sabemos que funcionan, ya los software sabemos que son estupendos, pero siempre el mejor material va a estar por llegar. Tenemos metales, tenemos disilicatos de litio, tenemos cerámicas híbridas, etcétera, etcétera, etcétera. Incrementa la calidad y la fiabilidad. Tus ajustes van a ser mejores, tu trabajo va a ser mejor y siempre vas a estar dando un estándar de calidad alto. Siempre vas a ser un 7. Siempre. No va a depender de un estado de ánimo de la persona que lo hace o que ese día no tengas tu día, porque muchas veces pasa que no tenemos nuestro día. Siempre vas a ser fiable. Y sobre todo, lo que os decía, la revolución de los materiales. Van a aparecer muchísimos materiales. Yo siempre digo que el mejor material está por llegar, pero tenemos unos materiales maravillosos y que hoy por hoy podemos hacer gracias a la tecnología CAD/CAM. Este es el escáner con el que yo trabajo, es el escáner de 3Shape, es un software estupendo y un escáner estupendo y es un escáner óptico. Aquí hemos pasado por diferentes tecnologías. En un principio, la tecnología que se empezó a utilizar como CAD en el laboratorio eran escáneres táctiles, que lo que hacían era una punta que palpaba el modelo y lo que hacía era, mediante la palpación del modelo, generar ese modelo en 3 dimensiones. Se descubrió o se llegó a la conclusión de que para nuestro trabajo, para el trabajo del laboratorio, no era el soporte ideal. ¿Por qué? Porque al ser un escáner táctil, nuestros modelos eran hechos de escayola y lógicamente podía haber cierto deterioro. ¿Qué se utiliza en la actualidad? Pues podéis ver aquí
el de Sirona, podéis ver ahí el de 3Shape, diferentes escáneres, son todos escáneres ópticos, láser y vídeo. Por lo tanto, un láser es el que lee el modelo, 25.000 puntos por segundo del modelo, imaginaos la precisión que tiene, y no hay ningún contacto físico, no hay posibilidad de que se pueda desvirtuar el modelo. También eso ahora está en entredicho porque éramos tan perfectos como perfectas sean las impresiones. ¿Qué ha cambiado con esto? Pues ha cambiado los sistemas de escaneado intraoral, que es un paso un poco más allá. Hablaremos más adelante de ello. Por lo tanto, tenemos herramientas que nos permiten digitalizar modelos y otro tipo de herramienta para trabajar. No necesitamos una espátula, no necesitamos no necesitamos cera, necesitamos una serie de herramientas de diseño gráfico para poder empezar a trabajar. Digamos que cambiamos la espátula por el ratón. Aquí está el amigo Darth. Estamos hablando de que estamos en el momento de la tecnología CAD/CAM y, cómo no, los laboratorios se ven de alguna manera obligados a tener un centro de producción propio. Las posibilidades son todas. Ventaja, pues que la máquina fresadora está en el laboratorio, por lo tanto, la relación con inmediatez de lo que podemos hacer es tremendamente rápida. Yo, desde que entró esa máquina en mi vida, es un cambio. Estoy deseando que no se ponga mala, todos los días que puedo le doy un beso. Mi mujer está un poco celosa de una máquina, se puede decir, pero es la realidad. Funciona fantástico y nos permite hacer un montón de trabajos, y sobre todo es eso, la inmediatez. Otra, digamos, todo esto, tú tienes tu máquina, inviertes tú, la garantía la das tú, ya no te apoyas en un centro de fresado, que también para algunas cosas es complicado, porque un centro de fresado realmente te marca los tiempos. Se llamaba aquí, el que marca los tiempos eres tú. Son ideales para la fabricación de materiales blandos, circonio, cerámicas, plásticos, PIC, etcétera. Ahora aparece otro tipo de material, como son los metales presinterizados, incluso pueden fresar metales enduro, pero llevan un poco más de tiempo. Yo particularmente no la utilizo para metal. Y sobre todo, el beneficio es directo en cuanto a una rápida respuesta. En caso de cirugías para hacer carga inmediata, podemos hacer un PMMA en el día con un ajuste espectacular. Vamos a ver casos y es de una manera, la verdad, muy satisfactoria, que el laboratorio de repente se vuelve fiable, somos rápidos y encima somos reproducibles. Vamos a hablar también del escáner intraoral. En este caso, mi experiencia se basa con tríos de 3Shape. Casos donde decían, no podemos hacer implantes, nosotros lo podemos hacer, son impresiones que se toman directa implante con un poste de toma de impresión, que podemos decir pilar de referencia, scan flag, que lo que realmente te da es una posición de donde se encuentra el implante. Es un pilar de toma de impresión, pero digital. Este es un caso en el que se le hicieron exodoncia al grupo anterior e hicimos un provisional en PMMA, provisional en resina. Ajuste estupendo. Lo bueno que tiene el PMMA es que es un material que mimetiza muy bien y que queda estupendo y que encima se puede hacer directo implante. ¿Qué más podemos pedir para un provisional? Caso del provisional puesto en boca, y cuando ya el provisional, los implantes pasan su tiempo de maduración, lo que se hace es volver a tomar una impresión para hacer un caso en metal. Este caso lo hicimos en 3 materiales, lo hicimos en PMMA, lo hicimos en metal y lo hicimos en circonio. Lo que veis en la fotografía de abajo a la derecha son esos pilares de referencia. Cada casa comercial o cada casa de implantes tiene el suyo, pero básicamente la función que tienen es dar la referencia de dónde se encuentran las caras de la conexión externa o cómo es la conexión interna. Es el caso ya en prueba de metal. Al principio, porque la tecnología tiene esto, nosotros en el fondo somos gente desconfiada y no nos fiamos de la tecnología, entonces al principio probábamos absolutamente todo. Os puedo decir que el nivel de satisfacción es tan alto y de precisión es tan alto que ya nos atrevemos con trabajos muy grandes y terminados directamente. Caso, la prueba de estructura,
y la terminación con el recubrimiento estético con la cerámica. Aquí ya cada uno es donde invierte su arte. Pero ¿qué hicimos también? Utilizamos el mismo archivo en circonio para poderlo hacer también en otro material. Lo bueno que hemos tenido cuando hemos hecho pruebas con tríos, y en ese sentido hemos sido afortunados porque hemos hecho muchísimos trabajos, empezamos a hacer trabajos con tríos hace mucho tiempo, hace ya unos 4 años, es que hemos probado absolutamente todo. Y con eso ya muchas veces le vas retorciendo la oreja a la propia máquina, pero consigues cosas como rehabilitaciones sobre 6, 8 y 10 implantes. Otro caso. Este es un caso que es un desafío, sobre todo es un desafío a nivel digital. ¿Por qué? Porque hicimos un provisional prequirúrgico utilizando los implantes antiguos que tenía el paciente, y lo que intentamos con ese provisional fue cambiarle la mordida de una clase 3, ahí podéis ver, este señor le llamaban el boxer, cambiarle su mordida para que el día de la cirugía se fuera con una mordida diferente, buscando un borde a borde. Es un desafío a nivel digital tremendo, porque lo que tuvimos que hacer, entendiendo que las máquinas no dejan de ser máquinas y que podemos decirle un poco lo que queremos, lo que hicimos fue decirle que donde había dientes no había nada, para yo poderme basar en la proyección de los dientes y poder hacer un provisional en una clase, en una mordida borde a borde. Ese es el diseño del provisional. Basándome en los dientes inferiores hice un plano correcto para después poder hacer el plano superior. Y este es el provisional. No os podéis imaginar, cuando haces una cosa por primera vez, estás nervioso, estás asustado y tienes mucho miedo, sobre todo cuando vas a una clínica dental que ya te miran raro porque apareces por allí. Los protésicos no nos movemos bien por las clínicas dentales, pero sobre todo el problema es que era la primera vez que hacíamos esto, sin modelo. Yo ese día ha sido uno de los días que he pensado que me iban a matar. Sinceramente pensé que iba a morir, porque vas con una cosa que ni tú siquiera sabes si va a funcionar. ¿Veis cómo es el provisional? Estos trabajos los enseñamos a los ingenieros de 3Shape y de verdad decían, estos tíos, estos españoles son unos locos, ¿cómo se permiten el lujo de hacer este tipo de trabajos? Entonces el provisional era así porque lo que íbamos a hacer era agujerear el provisional en los implantes nuevos que se iban a poner y conectarles unos pilares. Mi sorpresa fue que cuando se hicieron las exodoncias y se probó el provisional, asentaba perfectamente. Por lo tanto, ya estaba tranquilo y sabía que podía conectarle los pilares, agujerear el provisional allá donde me dijeran, porque iba a funcionar. Y el mismo día de la cirugía, el paciente se fue con una rehabilitación superior e inferior y con una mordida totalmente diferente de cómo venía. Podemos discutir si la línea media está en su sitio, podemos discutir si oclusalmente es correcto o no, pero lo que es un hecho innegable es que es un trabajo hecho digital, un provisional prequirúrgico hecho digital, y que no ha habido ningún modelo de por medio. Por lo tanto, el trabajo funciona y funciona sensacional. Claro, el desafío era terminar este trabajo. ¿Cómo lo hicimos? Escaneando el trabajo superior ya con los implantes contra el provisional inferior, porque ya el plano correcto nos valía el inferior, y después terminar el caso inferior. El caso, el asiento de las estructuras perfecto. Podemos discutir la estética. El paciente no quería cerámica rosa y lo tuvimos que hacer con los dientes a topes. Eran dientes muy grandes, pero como tenía barba y tenía un labio muy potente, pues era asumible. Pero sobre todo el cambio de cómo llegó a cómo se fue. Un trabajo hecho todo con flujo digital. Por lo tanto, hemos llegado a un punto de un trabajo, creo que son arriba 8 implantes y abajo otros 8 o 10, que asentaba perfectamente, que las estructuras eran pasivas y que funcionaba muy bien. Otro caso, pues otro caso, igual, podemos discutir si directo implante o no directo implante, pero un caso que funcionaba. Pero además, un caso en el que nos ocurrió una cosa: como al principio probábamos todo y como no nos fiábamos de las máquinas, hacíamos dos modelos, una impresión analógica y una impresión digital, con el que hacíamos un modelo con una impresora 3D. Este es el caso ya una vez terminado, pero
Cuando yo envié la prueba me encontré con esto. Al hacer la prueba sobre los dos modelos, yo vi que en el modelo analógico parecía de otra boca. Y entonces es que en ese momento cuando te tiembla todo el cuerpo, cuando te quieres morir, porque te fías más de la analógica que de la digital. Cuando probamos el caso, nos dimos cuenta que la buena, la que realmente estaba bien, la que era exactísima, la que iba pasiva, era la digital, y que la analógica era la que no funcionaba. Posibilidades son todas, porque podemos incluso hacer duplicados de trabajos. En el mismo día en el mismo acto que se va a hacer una prueba de estructura, se puede enviar un provisional. Entonces, el paciente está confortable y tenemos tiempo para poder dedicarle a terminar la estructura, a hacer el recubrimiento cerámico de la estructura. Y en este caso también la posibilidad que nos ofrece el software de trabajar con chimeneas anguladas, de hacer pilares dinámicos dentro de un mismo caso, incluso pudiendo salvar 30 grados por implante, que bajo mi punto de vista es una brutalidad. Sin duda alguna, lo mejor que nos ofrecen este tipo de softwares es el feedback, el movimiento de información que hay. Todo funciona por aplicaciones de Apple o de Android, donde según toma una impresión digital el clínico, me salta en el móvil, yo puedo ver en la aplicación pues todo aquello que podemos chequear, desde el espacio de la preparación, si los pilares son paralelos entre sí, etcétera, etcétera. Y con el paciente sentado en la silla de la clínica, se le puede llamar y decir, doctor, creo que debemos tallar un poco más, o creo que vamos a tener un problema de disparalelismo. También es un juicio de valor para el clínico espectacular. Como decía antes el anterior ponente, tú estás viendo en una pantalla a un tamaño bastante grande tu trabajo, entonces tu mejor juicio de valor lo vas a hacer tú. Inconveniente que tienen todos los sistemas de impresión digital es que tienen una curva de aprendizaje y que hay que aprender a utilizarlos. Y por supuesto, el futuro está abierto, el futuro es libre y tenemos la posibilidad de cambiar el mundo a digital. ¿Por qué? Porque vamos a tener máquinas con una precisión total, con fotoespectrómetros de alta calidad, o sea, vamos a hacer fotografías en HD, donde vamos a poder tomar el color. Nos va a valer, porque estos sistemas, en el caso de Trios, tiene Implant Studio, que es un sistema de cirugía guiada, planificar cirugías el clínico en su clínica, donde va a poder hacer planificación de guías, enviar al laboratorio para que imprima la guía y que se diseñe la prótesis prequirúrgica. Aplicaciones como férulas de Michigan, etcétera, no hay límite. El límite ya en el diseño nos lo ponemos nosotros. Insisto, estamos ya no estamos seguimos en la guerra del CAD/CAM, en la guerra de las galaxias, en nuestra revolución industrial. Ya no es tanto el desarrollo industrial que pueda haber, sino que los software cada vez van a ser mejores y los materiales, insisto, el mejor material está por venir, los materiales cada vez van a ser mejor. Ahí vemos cirugía guiada, donde podemos diseñar la cirugía. El trabajar en cirugía guiada con un escáner intraoral, ¿qué nos da? ¿Qué ventaja tenemos? Pues que aparte del DICOM, aparte del TAC, tomamos una impresión digital al paciente sin haberle intervenido y superponemos en el mismo archivo el tejido blando con el tejido duro. Por lo tanto, tenemos la posición de la encía, qué grosor tiene la encía, dónde están las estructuras anatómicas, etcétera. Entonces, vamos a hacer una férula que va a ser muy fiable. El problema que tenían los sistemas tipo Nobel Guide o el de Nemotec es que las férulas eran caras. Nosotros lo que queremos es, gracias a la impresión digital, animaros a que hagáis todo guiado, porque no debe ser caro, no debe ser caro. Yo no puedo cobrar por una férula como si fuera Nobel Guide, porque yo no soy Nobel Biocare. Entonces mi intención es facilitaros la vida, animaros a que sea todo guiado, que no es difícil, que las máquinas nos van a solucionar mucho la vida. Impresión digital, con eso vamos a poder hacer muchísimas cosas. Los modelos que hacemos con una impresión digital, necesitamos modelos, sobre todo si hacemos un trabajo grande, por lo tanto necesitamos que sea un modelo de calidad. Necesitamos también hacer férulas y, por supuesto, como podéis ver ahí, que también lo podéis ver en cualquiera de las impresoras digitales que hay aquí, está la marca Novus, también nos podemos dedicar, si nos apetece,
a la industria juguetera. Podemos hacer un Yoda, podemos hacer peines, podemos hacer lo que queramos, pero realmente lo importante es poder hacer todo en digital. Ese es el reto. También lo es para él. También lo es para él. Él opina exactamente lo mismo. Estamos en la guerra, en el Cash and Wars. Queremos que todo sea digital. Y para eso necesitamos invertir todos. Cualquier cosa que no hagáis, cualquier cosa que no invirtáis hoy, es un problema que vais a tener mañana. Nosotros, Francisco y yo lo hemos hablado muchísimo. Yo digo que es la temporada de los Walking Dead. Aquí hay mucha gente que no sabe que se ha muerto, desayuna, merienda, se va a cenar, pero realmente está muerto. Hay que invertir en tecnología. No le tengamos miedo a la tecnología, porque realmente el futuro de la profesión, y lo estáis viendo aquí, va por ahí. No es el futuro, es el presente. Bien, en cuanto aquí a impresión digital, vamos a hablar... Vienen a por mí, voy a ir dándome prisa. Quiero hablar un poco de materiales que nos permite hacer CAD/CAM. Vamos a hablar de circonio, voy a hablar de lo que yo más utilizo con mi fresadora. Vamos a hablar de circonio, vamos a hablar de disilicato de litio. El disilicato de litio trabajado de manera monolítica es una gozada, soy un fan de ese material. Y como no, el PMMA, el plástico para provisionales, es un plástico maravilloso, es una resina estupenda. Vamos allá. El circonio. Pues realmente el circonio, como se presenta, como es en realidad, es como veis ahí, es en polvo. Lo que ha generado la industria es la manera de compactarlo. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante invertir en un buen circonio. Y eso parece que no es así, que no hay ningún problema, pero los que no son buenos circonios se rompen, el circonio se rompe, y tienes que tener un circonio que su estructura, digamos, industrial, el cómo se fabrica ese blanc de circonio, sea fiable. La manera barata de hacerlo es compactarlo el circonio de una manera unilateral. ¿Qué tenemos? Pues se compacta igual, pero las partículas de circonio no quedan igual de juntas, no quedan igual de fuerte. Entonces hay gente que dice, bueno, mira, esto es un poco más caro, pero vamos a hacerlo bilateral. Al hacerlo bilateral tenemos un circonio que probablemente sea mejor que este primero, pero no siguen estando compactas las partículas de circonio. ¿Cómo fabrican los fabricantes de calidad el circonio? Con una presión isostática. El circonio de calidad tiene que ser un circonio isostático. ¿Qué quiere decir esto? Que la compactación del circonio, la compactación de ese circonio se produce haciendo presión multidireccional y bajo una superficie de gas inerte, de gas argón. Por lo tanto, el proceso de fabricación es mucho más caro, ese circonio es más caro, pero tenemos un circonio como resultante de gran calidad, con mayor resultado, con mayor resistencia a la fractura y sobre todo con mejores ratios de translucidez. Esto es importante porque el circonio, cuando se puede manipular, es cuando está en blando, cuando se fresa, cuando está compactado, cuando realmente es un polvo compactado, porque si vamos a tocar el circonio ya una vez sinterizado, o sea, ya una vez compactado, ya una vez en su tamaño normal, nos vamos a encontrar con esto, que el circonio tiene una estructura tetragonal y que en el momento en que la tocamos se convierte en monoclínica. Es muy importante decir esto porque el circonio no se debe tocar en clínica, no se debe tocar en el laboratorio, y si se toca, se debe hacer una cocción a 1500 grados para que el circonio se vuelva a compactar. ¿Qué pasa con esto? En el momento que tocamos el circonio lo sobrecalentamos, y en el momento en que lo sobrecalentamos le generamos una línea de fractura. El ejemplo es muy sencillo, es como cuando recibes un chinazo en el coche, que de primeras tú ves un pequeño pelo, pero según va cambiando la temperatura, frío o calor, se va haciendo la fractura más grande. Esto en el circonio pasa, y además no te lo suele decir al principio, suele pasar cuando ya el juguete lleva en boca un año y se parte. No se debe tocar el circonio. Con circonio, ¿qué podemos hacer? Pues todo tipo de construcciones. Yo no recomiendo hacer grandes construcciones, o sea, puentes de 12, 14 piezas no lo recomiendo hacer. ¿Por qué? Porque el circonio no tiene ningún índice de elasticidad, cosa que el metal sí lo tiene. Por lo tanto, yo recomiendo, si se hacen trabajos grandes, que sean en tramos. Y por supuesto, prohibido, ¿verdad, doctor? Prohibido hacer circonio directo a implante. Mucha gente puede decir, no, yo lo he hecho, va fenómeno. No, se rompe, pero aparte tiene un problema peor, es que el circonio es muy abrasivo
y se come las conexiones de los implantes. Materiales que siguen apareciendo, este Cirlux es una maravilla, Cirlux Full Contour, lo puedes hacer a volumen total, o sea, estás haciendo un circonio a volumen total con una oclusión controlada, y lo que vas a conseguir es que no pase aquello del chipping. ¿Por qué? Porque el circonio y la cerámica no tienen unión química, y lo que está desarrollando la industria es materiales para que se trabaje a volumen total. Ya hay circonios de menos dureza, no son tan duros, no llegan a los 1500 megapascales, estamos hablando de unos 700, 800 megapascales, más translúcidos y que nos permiten trabajar a volumen total. Pero es muy importante lo que os decía, en implantes, en conexiones internas, tanto en conexiones externas, por favor, trabajar con interfase. Otro mercado que se abre y que estamos hablando, como veréis ahora, todas las casas de implantes, todas las compañías de implantes están generando bibliotecas de interfaces, todas tienen su interfase. ¿Por qué? Porque no atornillamos circonio contra titanio, atornillamos titanio contra titanio, y yo creo que eso da mucha más fiabilidad al clínico. Pero aparte es que tampoco hay bibliografía descrita de a cuánto tenemos que atornillar, a qué torque tenemos que atornillar un circonio directo implante. 25, 15, nadie te lo dice. La realidad es que se rompen. Que están los diferentes estudios, como veis. En la siguiente fotografía, el circonio, y sobre todo hecha una conexión interna, no tiene el espesor suficiente, es un cristal. Entonces, en el momento que haya cualquier micromovimiento, se va a romper. En el mejor de los casos, se va a romper. En el peor de los casos, aquí veis la línea de fractura, y en el peor de los casos lo que va a pasar, como veis en las fotos superiores, es que se va a desgastar. Yo creo que es una tragedia que se desgaste una conexión de un implante. Yo me echaría a llorar. Es el caso de estudio, y entonces de lo que estamos hablando realmente es de interfaces, de un elemento de titanio que va atornillado al implante, y encima lo que hacemos cementado, para hacer un trabajo cemento atornillado, un cuerpo en circonio, un cuerpo en disilicato de litio, un cuerpo en PMMA o en metal, etcétera. Es el estudio, y esa es una de las interfaces con las que nosotros trabajamos, los implantes Neodent. Y aquí veis la diferencia de cómo es una conexión en circonio, que a mí particularmente me da un miedo atroz, a cómo son estas conexiones en titanio. Es titanio contra titanio. Ahí podemos atornillar a torque, podemos tener la experiencia de hacerlo. Qué mejor manera de explicarlo que un caso. Un caso que hicimos en circonio monolítico con los doctores Rodríguez y Vallejo. Hicimos un caso de una corona cementada en circonio monolítico y una corona cemento atornillada con interfase de titanio en circonio monolítico. En este caso, como en ese momento no disponíamos de escáner intraoral, lo hicimos con la impresión analógica de toda la vida. Hilo retractor, la calidad de la impresión lógicamente debe ser buena, cuanto mejor sea la impresión, mejor será nuestro resultado. Y el diseño cambia la manera de trabajar, cambian las herramientas, pero no cambiamos nosotros ni nuestro conocimiento, simplemente nos tenemos que sentar delante de un ordenador y hacerlo. Y el diseño, podemos modificar perfiles de emergencia, hacer que presiones más la encía, menos, etcétera. Podemos hacer lo que queramos. El diseño anatómico, donde podemos ver que además los diferentes software todos tienen una biblioteca de anatomías muy buenas, que podemos, fijaos hasta qué punto ha llegado a ser esto importante, que ceramistas renombrados de todo el mundo están cediendo sus anatomías para que, pues si te apetece un día ser Nonda Vlachopoulos, pues puedas llegar a serlo. El caso fresado, este se hizo en el circonio FC de Cirlux, que ya viene coloreado, y eso es un momento antes de la sinterización, donde también podemos retocar el circonio, podemos marcarle fosas, la cara oclusal, etcétera, y ya una vez terminado el trabajo en el laboratorio. Caso, ahí veis cómo es la interfase. En este caso, a mí me gustan mucho también estas interfaces de Neodent. Me gustan las interfaces en general que tienen diferentes alturas, porque podemos jugar
con la altura de la interfase y qué dejar de circonio y qué dejar de metal. Es el caso ya en boca, pues el ajuste. Eran los primeros que hacíamos y eran bastante feotes, también ha mejorado mucho, pero sobre todo lo que tenemos es el ajuste, cómo ajusta, cómo se comporta, es maravilloso. Otro caso, este es otro caso que hicimos de la misma manera, pero aquí ya introducimos el escáner intraoral. También estábamos muy nerviosos cuando hicimos este caso porque no se había hecho, porque la propia casa de implantes sí tenía cómo tomar la impresión, pero no tenía cómo hacer los modelos, pero con ingenio llegamos a hacer el modelo también. Caso, cirugía y la impresión. Esos son los scan bodies, esos son los pilares de referencia que nos van a dar la posición, en este caso, de la conexión interna. Este es el modelo y partimos para fabricar el modelo de un diseño digital. Ese modelo lo podemos hacer bien impreso 3D. Impreso 3D es muchísimo más preciso o fresado. Una vez que fabricamos el modelo por un lado, a lo que nos dedicamos es a fabricar, a diseñar las estructuras. En este caso, a volumen total. Y, insisto, como no hay límite, como tenemos un articulador como pueda ser el Artes, pero también puede ser con el articulador que nosotros trabajemos, puede ser el SAM, puede ser el Protar de cabo, puede ser el Stratos Divoclar. Hay bibliotecas también de articuladores semiajustables. Por lo tanto, solamente tenemos que introducir las trayectorias. Podemos hacer un trabajo montado en un articulador semiajustable tomado con una impresión digital. En este caso también ya introducimos otra variable, que podemos maquillar el circonio antes de sinterizarlo, consiguiendo yo creo que un mejor resultado, porque ya le estamos metiendo el color, le estamos extractificando antes de sinterizar, estamos maquillando antes de sinterizar. Es el caso. Y cómo se comporta. Este caso se presentó en la SECIP de 2015, ¿verdad? Pero claro, vamos a casos más actuales, porque al final muchas veces tenemos prisa y tenemos trabajos que urgen y nos permiten hacer cosas que hasta ahora no se podían hacer. Este caso es un caso que se hizo una carga inmediata, pero se hizo una carga inmediata utilizando unos pilares de circonio que ya se iban a quedar puestos en boca definitivos y un provisional cementado en PMMA. Veis el momento de la cirugía y una vez terminada la cirugía, cómo se toma la impresión con los scan bodies, con los pilares de referencia, con los postes de toma de impresión digital. Y posteriormente se escanea. En ese momento el paciente está recién intervenido. Tomamos la impresión digital y lo que nos toca es correr, pero corremos con sentido. ¿Por qué? Porque vamos a hacer con un modelo, con una impresión digital, con un modelo fiable, vamos a hacer unos provisionales fiables. En este caso optamos por hacer dos pilares de circonio y el puente cementado encima. Y claro, también ahí te tienes que dotar de tecnología para poder hacer el circonio rápido. Y eso muchas veces, hasta hace bien poco, era impensable, porque el ratio o en las horas de sinterizado, estamos hablando que un sinterizado normal son 8 horas. Pero con el horno, por ejemplo, que yo tengo, que es el de Sirona, nos permite hacer un sinterizado ultra rápido en 90 minutos. Por lo tanto, tenemos unos pilares de circonio que van a ser definitivos, que se van a quedar en boca, hechos en 90 minutos, y por supuesto un puente cementado encima en PMMA. Ahí veis cómo es el diseño. El diseño se hace todo a la vez. Primero diseñamos el pilar y ya con el perfil de emergencia que hemos hecho y con el margen con el hombro que le hemos hecho al muñón, al pilar, generamos un provisional encima. Y aquí vemos el caso. Los pilares, cómo ajustan perfectamente, y nos toca irnos corriendo a la clínica para ver si esto funciona, porque seguimos sin creer en la tecnología. Somos gente escéptica, si no lo veo no lo creo, pero al final funciona. Al final funciona y la sensación, doctora, ¿verdad?, cuando atornillamos esto es estupenda.
El caso, como ajustan los pilares perfectamente, y el provisional. Haremos un provisional más bonito, seguramente, pero es un provisional inmediato. En 4 horas el paciente tiene sus pilares de circonio y un provisional. Nuestros amigos están aquí y nos dicen que tenemos que cambiar. Vamos a hablar ahora de disilicato de litio, otra de mi material del que soy fan, de mi material favorito, y que encima me dan la posibilidad de poderlo hacer CAD/CAM, si es lo que más me gusta. O sea, es una posibilidad estupenda el poder hacer disilicato de litio CAD/CAM. Es una evolución del disilicato de litio, del IMAX, que se fresa en violeta en estado precristalizado y en húmedo. Es muy importante que se frese en húmedo porque si no, no tiene la dureza necesaria y se rompería. Pero con la tecnología necesaria, insisto, si tienes la tecnología para poderlo hacer, no tienes ningún problema. Y es rápido, y es fiable, y queda muy bien. No deja de ser, como os decía, una evolución del IMAX inyectado. Tenemos la posibilidad de hacer puentes de hasta 3 piezas, por lo tanto podemos fresar en monolítico, a volumen total, puentes de cerámica de disilicato de litio con una belleza extraordinaria y que quedan sensacional, que funcionan fantásticamente bien y que no tenemos el problema de que pueda saltar la cerámica, porque es un bloque de 1 milímetro de cerámica, es un bloque de 400 megapascales que no tiene una cerámica de recubrimiento, pero si queremos recubrirlo, también tenemos la opción de recubrirlo con la cerámica, en este caso con IMAXteram. Pero también la tecnología dice, coño, si podemos hacer un pilar en circonio, ¿por qué no vamos a hacer un pilar en el material más estético que existe, que es IMAX? Y han sacado una pastilla especial con el agujero de la chimenea, al cual solo hay que hacerle la conexión de la interfase para que vaya cementada sobre una interfase, para hacer un pilar o poder hacer una corona monolítica atornillada en IMAX. Y casos, estos son casos, un caso que apareció por el laboratorio, que le habían hecho anteriormente a este paciente unas coronas y se le habían hecho unas coronas en circonio, en metal. El paciente no estaba conforme y lo que realmente él quería eran 2 dientes masculinos, 2 dientes cuadrados, aunque fueran feos, pero él era lo que quería. Entonces tuvimos la oportunidad de hacerlo con un escáner intraoral. Yo sabía que iban a ajustar perfectamente y me lancé a trabajar en monolítico. Entonces es un caso muy antiguo, pero es un caso que está muy vigente porque además permite, este material tiene la dureza suficiente como para enviar a probar en clínica, como para que el clínico pueda marcar la textura que él quiere, para que él pueda decir, oye, mira, recórtame un poco un borde incisal. Al final el paciente dio el ok, lo que no le gustaba lógicamente era el color, pero las pastillas cuando se cristalizan son del color que se elige. Lógicamente tenemos A1, A2, A3, la guía de colores Vita, tenemos los 20 colores de la guía de color Vita y podemos elegir incluso la intensidad de la pastilla, alta translucidez, media translucidez, baja translucidez. Y este es un caso que está hecho en monolítico, lo que hay que hacer es maquillar. ¿Qué hay que trabajar en estos casos cuando se trabaja en monolítico? Sobre todo la textura, es lo más importante, porque es la manera en la que va a reflejar la luz. Pero tenemos otra opción también, y otra opción es hacer encerados diagnósticos con el escáner, que ese encerado diagnóstico se pruebe en boca con un mockup y cuando nos den el ok, ese archivo lo podemos transformar en coronas de disilicato de litio. Esto es un caso de una rehabilitación superior de coronas de disilicato de litio, donde trabajamos en violeta. Es un poco también volverte... A mí esto del cascar lo que me está volviendo es creyente. Yo era una persona muy escéptica, pero ya me creo las cosas. Porque en el momento en que tú ya sabes que el color de debajo es el color que tú quieres, puedes maquillar en violeta y en ese momento vas a ver cuando pongas algo, algún intensivo, si me estoy pasando o no llego. Esto es como a las 7:30. Cuando maquillamos un diente en el laboratorio muchas veces pasa que lo saturas demasiado, porque hasta que no lo ves no paras, y son maquillajes que son muy tenues y tú vas poniendo, pero cuando lo metes en el horno, cuando se glasea en el horno, ves que te has pasado. En el caso de glasear en violeta, o sea, de maquillar en violeta, lo bueno que tiene es que vas a ver enseguida si te has pasado, porque nada que des con el pincel y que maquilles un poquito más, dices, oh, ya me he pasado. Todo lo sutil que puedas ser es todo lo que vas a ganar. Y este es el caso del paciente, de cómo vino.
al caso como se fue. Aquí no hay nada estratificado, es todo monolítico, pero la integración es tremenda. ¿Por qué? Porque el material es biocompatible a tope, es el color, la oclusión está controlada y funciona. Puede ser mejor, cada uno le puede añadir su arte. Lo bueno que tiene este mundo del CAD/CAM es que nos obliga a ser técnicos digitales. Entonces, esto es como todo, cuanto más tiempo le dediques, mejor será tu resultado. El ejemplo, los videojuegos, al principio te matan siempre y ahora lo que tienes que luchar es porque no te maten. Vamos a cambiar de material y vamos a hablar de otro material que a mí me encanta, un material de provisionales, que es el PMMA, polimetilmetacrilato. Este material es una resina, pero aparte lo que tiene es una ventaja sobre la resina de provisionales que utilizamos, y es que no es poroso. Entonces, al no ser poroso, no se le adhiere lo que se le adhiere a la resina. Funciona muy bien, es el más transparente de todos los plásticos, tiene una alta resistencia a la torsión y al impacto, es un aislante térmico, es una dureza similar al aluminio, lógicamente. Su durabilidad es corta, máximo 6 meses, pero para hacer provisionales va fenomenal, y sobre todo que tiene una gran facilidad de mecanización. La máquina no sufre cuando fresa PMMA, entonces, por lo tanto, las fresas son inmortales, muchas veces las cambian ya por aburrimiento. De hecho, yo me atrevería a decir que cuando mejor fresan es cuando más gastaditas están, porque te lo deja brillante, te lo deja estupendo. Y aparte tiene una ventaja fundamental, que se le puede añadir resina, se le puede añadir en clínica, si queréis añadir, le podéis añadir telio, le podéis añadir cualquier material resinoso para poder hacer un perfil de emergencia. En este caso, nosotros hacemos provisionales de todo, tanto de diente natural como de implantes, y en implantes recomendamos que se haga también con interfase. ¿Por qué? Porque ese mismo archivo que vamos a utilizar para hacer el provisional, luego después lo vamos a utilizar para hacer el definitivo. ¿Cómo lo hacemos? Diciéndole, vale, ya me has hecho el provisional a volumen total, ahora quiero que me rebajes 1 milímetro en toda la estructura para ya poder estratificar cerámica, en circonio, por ejemplo. Este es un caso de un diseño que, bueno, que quizás no era el mejor diseño, pero también vale para que veáis cómo podemos, a través de una prueba de dientes que ha sido escaneada previamente, meternos dentro. Una prueba de dientes que el paciente ha dado el visto bueno, que él se encuentra a gusto con esa prueba de dientes y que quiere que los dientes sean así. Utilizamos la prueba de dientes para meternos dentro, para trabajar en 3 dimensiones. Ya no necesitamos una llave de silicona. Estamos trabajando de verdad en precisión, dentro de esa prueba de dientes, pero en 3 dimensiones. Vamos a manejar todos los volúmenes, ¿no? El caso, el diseño, ahí veis cómo es el fresado de la interfase, ahí va encastrada a presión la interfase, que tiene siempre cierta tolerancia para que tenga el espacio justo para poder meter el cemento dentro. El diseño ya dentro de la prueba de dientes y el provisional terminado, con las interfaces cementadas. También eso da mucha fiabilidad al clínico. Yo me fiaría más de apretar titanio que un plástico o que un circonio. Provisional y su posterior terminación. Bien, todo esto lo que trae es una serie de conclusiones que nos llevan quizás de no ser mejores, porque el conocimiento lo tenemos que tener, cada uno el suyo, tenemos que dedicarle mucho tiempo, pero sí va a cambiar radicalmente la manera de cómo estamos trabajando. Lógicamente, cambio radical en el funcionamiento de la clínica y laboratorio. No entiendo en los próximos 3 años una clínica que no tenga un escáner intraoral, y no entiendo un laboratorio que no tenga ningún elemento para fabricar CAD/CAM, estructuras, coronas a volumen total, etcétera. Revolución de la aparición de nuevos materiales. El mejor material está por venir. Ahora está este metal presinterizado, pero está también el PIC. Hay materiales como Lava Ultimate o como Vitadynamic o como IMAX, disilicatos de litios, etcétera. Cosas que nos las ponen a nuestro servicio y que también podemos ofrecer de alguna manera, o puede ofrecer el clínico al paciente, lo que hace que el portfolio que estamos dando todo sea amplísimo y que podamos elegir el mejor material para cada caso. Lógicamente, esto lo que lleva cualquier revolución industrial es a la desaparición de especialidades dentro de la cadena de montaje. ¿Qué va a desaparecer? ¿Qué va a ser lo más sensible a desaparecer dentro de un laboratorio de prótesis dental? La sección de estructuras como hoy la conocemos. Todo se va a hacer digital.
Importantísimo, desarrollo de escáneres intraorales multifuncionales. Yo no quiero un escáner intraoral que solamente valga para tomar impresiones, porque estoy seguro que la mayoría de los clínicos que tomáis impresiones lo hacéis maravilloso, pero quiero un escáner intraoral que me permita hacer una planificación digital para una cirugía, una planificación digital para una ortodoncia, tomar el color, planificación incluso de DSD, de diseños digitales de sonrisa, para trabajar realmente no en una fotografía en 2 dimensiones y en una plantilla de Keynote, sino trabajar en un volumen real, en 3 dimensiones, en la situación real de ese paciente. Lógicamente, ¿qué cambia de esto? Que el feedback es inmediato entre clínica y laboratorio. Desde el momento en que tomáis la impresión, yo recibo en mi móvil, en mi aplicación, coño, esta impresión ha venido, está bien, Pedro, dime si esto vale, dime si lo ves bien, tengo aquí al paciente sentado, podemos hacer lo que queramos. Mejora la calidad y la predictibilidad de los tratamientos, por supuesto, claro que sí, claro que sí. Vamos a ser fiables y algo que no va a cambiar es el aumento considerable de reconstrucciones monolíticas. Los materiales cada vez son más estéticos, los materiales cada vez son mejores y por lo tanto, ¿por qué no hacer ese material a volumen total? Pero sobre todo, y muy importante, esto, no dejemos que la tecnología nos domine a nosotros. El conocimiento es nuestro, el conocimiento tiene que hacer el que haga que se muevan las máquinas a nuestra discreción y es lo que hace que esto esté funcionando por nosotros, si no, no haríamos falta ninguno. Yo ya he terminado la presentación, estoy presente en redes sociales, me queréis buscar, ahí estaré con estos dos dando una vuelta por el desierto y lo que espero es que os haya dado esta pincelada de CAD/CAM. Estaré por aquí por el stand, si tenéis cualquier tipo de duda podéis preguntármela, estaré aquí en el stand hablando de CAD/CAM, de cualquier duda de materiales, de lo que queráis, ahí voy a estar. Y muchísimas gracias por todo.